Hola a todos los seguidores de Villalegre Gráfico. Estamos acá en una entrevista bastante particular. Mi nombre es Emilio Toledo. Algunos quizás me conocen, otros no. Pero estamos a propósito de la contingencia nacional con un villalegrino poco conocido, pero con una larga trayectoria. Estamos acá con Fernando García Díaz, nacido en Villalegre hace 65 años. Él quiso darle edad. Él fue estudiante de sociología en algún momento de la Universidad de Chile, expulsado por la dictadura. Luego estudió Derecho en la Universidad Católica, hizo su magíster en Derecho en la Universidad de Chile. Hoy en día es profesor universitario desde el año 1985, autor de diversos libros y artículos publicados en Argentina, España, Francia, entre otros países. Además de ser un escritor de blogs, de política, de filosofía, blogs a la antigua, escritos, no YouTube. Y estamos acá para conversar un poco, como ya lo mencioné, de la contingencia nacional, sobre todo sobre el proceso constituyente que se está desarrollando y que tendrá uno de sus hitos el 26 de abril. Don Fernando, ¿cómo está? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Muy contento, agradezco la invitación. La verdad es que en lo que pueda colaborar con que este proceso tan relevante en el que estamos insertos como país esté mejor llevado por la población, por una población más informada, voy a cooperar en todo lo que sea posible. Así que cuando gusten nomás, démosle al tiro nomás, al hueso. Bueno, en primer lugar, la pregunta que mucha gente todavía se hace y que no está de más repetir es: ¿qué es la Constitución? Buenísima pregunta. En verdad podemos dar múltiples definiciones de la Constitución. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Constitución es la ley suprema de la nación y a ella se deben sujetar todas las demás leyes. Desde un punto de vista teórico, se dice que la Constitución es el pacto social que un grupo determinado de personas se han dado para organizar, limitar y legitimar el poder público y a la vez para establecer los principios y los derechos que van a tener esas personas, los principios que van a guiar y los derechos que van a tener, y que las instituciones debieran estar obligadas no solo a difundir, sino también a defender. Pero eso es en teoría. En nuestra Constitución lo primero que hay que decir es que no es un pacto. Porque un pacto significa un acuerdo de voluntades. Y precisamente esta Constitución lo que menos tiene es de acuerdo. La Constitución del 80 es la imposición de una dictadura sanguinaria. Y les cuento que estuve 4 meses y un poco más preso en 5 campos de concentración de la dictadura, de modo que sé de lo que estoy hablando. Es la imposición de una dictadura sanguinaria a un pueblo que estaba absolutamente oprimido y que no tenía ninguna posibilidad de manifestarse en contra. De modo que pacto no hay ninguno. En segundo lugar, decíamos, organiza y limita y legitima el poder público. No hay ninguna legitimación ni de origen, porque ya lo vimos, es fruto de una dictadura, ni de ejercicio. Antes que siga, ¿nos podría explicar a qué se refiere con legitimación, legitimidad, el concepto más o menos? Porque es un concepto que se repite mucho en las noticias, en la agenda pública. A propósito del proceso constituyente, ¿qué es la legitimidad? A ver, como muchos conceptos jurídicos, la legitimidad también acepta diferentes definiciones. Desde un punto de vista estrictamente formal, la legitimidad podríamos identificarla con legalidad, en el sentido de que algo es legítimo cuando se ajustó a los procedimientos que la ley contempla para ello. Caso que por supuesto no corresponde a la Constitución del 80.
Ninguna constitución jamás ha dicho que un grupo de dictadores pueden dictar normas para un pueblo. Pero además la legitimidad tiene que ver con la aceptación que la gente hace, con la apropiación que el pueblo hace de un determinado sistema jurídico. Una norma es legítima en el ejercicio cuando esa norma consagra los valores que la comunidad comparte. Y justamente la comunidad no comparte estos valores y por eso necesitamos cambiarla. Así que desde un punto de vista de, yo diría, la primera razón para cambiarla es precisamente su falta absoluta de legitimidad, tanto de origen como de ejercicio. Más adelante podemos profundizar en los aspectos del por qué cambiarla, pero usted señala que la legitimidad es de origen y por ende desde 1980 a la fecha, 50 años. ¿Por qué se puede decir, a su parecer, por qué es este el momento en que surge esta inquietud de forma tan masiva de querer cambiar la Constitución? Pese a que anteriormente habían algunos intentos, pero ¿por qué ahora es tan generalizado en la población? Bueno, eso nos obliga a plantearnos el contexto en el que se da este proceso. Y este es un contexto especial, histórico, probablemente el más relevante desde el punto de vista social y político que hemos tenido en los últimos 30 años, yo diría por 2 o 3 razones. Y la primera es porque por primera vez en estos 30 años emerge con una fuerza para muchos inexplicable el pueblo como actor político. Es el pueblo hoy día el que se manifiesta en la calle, en los colegios, en las redes sociales, en la conversación. Bueno, y ese pueblo, que básicamente lo que hace por un lado es decir, mire, nos cansamos de una situación social que nos agobia, nos cansamos de una situación social en donde las pensiones son miserables, la salud depende de cuánta plata tenga, la educación igual. De esa situación social nos cansamos. Y por otro lado, también nos cansamos de las élites. Hoy día, gran parte de la rebelión del estallido social es contra la élite económica, política, básicamente, pero también policial hoy día con mayor razón, religiosa, porque hemos visto que en estos 30 años de postdictadura no se han cumplido las exigencias, los deseos. Los más viejos podemos recordar que cuando luchábamos porque ganar el no, porque triunfar el no, uno de los objetivos que nos proponíamos era cambiar la Constitución del 80. Y después de 30 años seguimos no igual. No, porque ya no tenemos senadores designados, en fin, no tenemos sistema binominal. Pero las grandes soluciones que el pueblo, que la gran mayoría de los chilenos exige, no se han dado. Claro, se han hecho algunas reformas, una que otra, y de hecho muchas veces se usa ese argumento para invalidar un posible cambio completo a la Constitución, pero en el fondo la Constitución sigue siendo la misma. Así es. Cambió la firma de Pinochet a Ricardo Lagos, pero es la misma Constitución. Bueno, la Constitución tiene precisamente como uno de los problemas que hacen imprescindible el cambio, una falta de democratización, una verdadera democracia limitada que se manifiesta en los altos porcentajes que exigen para su cambio, 2/3, en las normas que también exigen altísimos porcentajes, porque en este país, y es curioso que a propósito de la paridad algunos hayan dicho que no se va a respetar la igualdad del voto,
cuando son precisamente los que impusieron los 2/3. Recuerdo que un amigo... ¿Podría explicar lo que es 2/3? Claro. Mira, jugamos a la pelota, tú haces 6 goles, yo hago 3 y el árbitro grita, empataron. No puedo dar mejor ejemplo. Esos son los 2/3. Así de simple es la situación. Nos quieren convencer de que 2/3 son igual desde el punto de vista de la representación. Estamos hablando de una constitución con una democracia representativa, son lo mismo. Bueno, esa constitución, que es, como te digo, poco democrática, tiene además otro problema. Probablemente uno de los más conocidos es que ha instalado un sistema económico que también solo fue posible instalarlo por la fuerza bruta, ¿cierto?, de las armas. Jamás el pueblo chileno, ni sus organizaciones no sociales, ni políticas habrían aceptado un sistema que era absolutamente contrario a todo lo que la historia nuestra había ido desarrollando. Si nosotros teníamos un sistema político, económico, en donde teníamos un Estado que tenía un rol importante, en donde teníamos un sistema de salud que efectivamente era uno de los buenos en el mundo. O sea, si el discurso hoy día de Mañalich lo ponemos en el 60, es cierto. Pero 60 años después no. Ahora, en esa época éramos los mejores de la galaxia. Tampoco éramos los mejores, pero estábamos entre los muy buenos. Y cuando digo entre los muy buenos, estoy hablando de entre los 5 muy buenos como sistemas sociales. Bueno, teníamos un Estado, especialmente a partir del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la Corfo, en fin. 1940... 36 al 39 es don Pedro Aguirre. Gobierno que, entre paréntesis, es resultado de una unidad social y política muy fuerte, que se construye en este país precisamente contra el fascismo. Lo que no es menor en este momento. Entre paréntesis, no es menor en este momento para Villalegre. Recordar que hay villalegrinos que desde hace mucho tiempo se han jugado por una situación como la de actual. Yo recordaba a don Malaquías Concha, que naciera aquí al final de la calle Avenida España, en la calle que hoy día lleva su nombre. Don Malaquías Concha fue un político, fue senador, ingresó al Partido Radical y después fundó el Partido Demócrata en 1887, 88 por ahí. Partido que estaba constituido especialmente por obreros y artesanos y que, entre otros de los objetivos, tenía voto universal y educación laica y gratuita. Algo muy parecido a lo que le falta hoy día le agregamos de calidad. Claro. Pero le agregamos de calidad porque en el minuto en que estaba don Malaquías Concha, toda la educación que se entregaba era de calidad. Hoy día, por supuesto que eso no pasa, porque esta Constitución no consagra el derecho a la educación gratuita, lo que consagra es la libertad de comercio con la educación. Y porque esta Constitución consagra además un tribunal constitucional que opera como tercera cámara, de modo que cuando los defensores de la actual Constitución pierden porque la mayoría ha votado otra cosa, ellos dicen, vamos al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice, mire, la gratuidad no la podemos, o el fin del lucro no lo podemos imponer porque esta Constitución lo que asegura es la libertad de comercio con la educación. Por ejemplo, ¿cómo funciona, cómo se designan los miembros del Tribunal Constitucional? Muchos lo hemos escuchado en las noticias, pero no sabemos su real funcionamiento, su real labor. A ver, aquí hay dos cosas. Primero, digamos que los tribunales constitucionales, por el mero hecho de existir, no necesariamente son una institución contramayoritaria, como se dice hoy día, para decir
poco democrática y dedicada a respaldar el sistema que nos oprime. Eso en primer lugar. O sea, puede haber tribunales constitucionales que efectivamente cumplan su función. Hoy día el Tribunal Constitucional se va conformando con la designación de sus miembros en un sistema que es de cuoteo. Un tipo que es, o un miembro del Tribunal Constitucional que es del sector de derecha, digamos, el más claro ejemplo es un exdiputado UDI que dejó la UDI porque donde estaba como diputado le pusieron al hijo de un parlamentario de la UDI de más peso, que era Coloma, y él quedó fuera y se enojó, se fue, y la UDI en compensación hizo que lo nombraran, claro, sin que por supuesto tuviera ningún mérito académico ni de ningún tipo, salvo que era abogado, y lo digo con conocimiento de lo que estoy hablando, como para ser miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, este tribunal, como te digo, ha ido fluctuando entre un hombre de la Concertación y un hombre de la más rancia derecha de este país. Y como la Concertación tampoco tuvo una voluntad política en los tiempos en que a lo mejor podría haber avanzado, seguimos con este tribunal que nos rechaza la falta de lucro en la educación, o la píldora del día después, o los derechos de los sindicatos, o en fin. El CERNAC, que fue una de las últimas. El CERNAC fue una de las cosas más escandalosas. El CERNAC es una de las cosas más escandalosas. Una de las razones de este estallido social es precisamente el abuso que ha habido en este país por parte de las élites económicas. Y el CERNAC, podemos hablar de la colusión de los pollos, de la colusión de la farmacia, del confort y de lo que significa hoy día poder enfermarse, ¿no? Bueno, una institución que podría haber tenido un rol relevante para evitar eso era el CERNAC. Pero un CERNAC, como se dijo en su oportunidad, que tuviera dientes, que tuviera capacidad, que tuviera poder jurídico para sancionar, para imponer normas. Y el Tribunal Constitucional se lo impidió. Bueno, don Fernando, ahora pasando un poco más a lo concreto, a lo que se nos viene pronto. ¿Podría explicarnos qué... un pequeño accidente? Sí, no hay problema. ¿Qué se vota el 26 de abril en el plebiscito? A grandes rasgos. No es necesario. Mira, en el plebiscito de abril, que es el plebiscito de entrada, este proceso tiene 4 etapas. La primera es el plebiscito de entrada, en donde se decide 2 cosas: si queremos cambiar la Constitución o no. Apruebo es cambiar la Constitución, y 2, mediante qué mecanismo vamos a cambiarla. Y en esto, por favor, hay que poner mucha atención. Son 2 votos, ¿cierto? En uno votamos apruebo, en el otro votamos convención constituyente. ¿Qué significa convención constituyente? Por favor. Decíamos que la Constitución es un pacto, o debiera ser un pacto social. Obviamente no podemos todas las personas de un país ponernos a redactar una Constitución. Entonces, la soberanía que está radicada en el pueblo, aunque la Constitución dice que está radicada en la nación, esa es otra de las razones que hay que cambiar, otro de los contenidos que hay que cambiar. El pueblo nombra a sus representantes. ¿Y qué alternativa tenemos? Una convención constituyente, en donde todas las personas que van a trabajar en la redacción de una nueva Constitución son elegidas democráticamente en un proceso destinado a que esa sea su función. Y que van a tener ciertas prohibiciones, después de que se termine esto, no van a poder ser candidatos políticos durante un cierto tiempo, etc. Un año, en este caso. Y la otra alternativa
es que el 50% lo elegimos y el otro 50% se integra con parlamentarios ya elegidos. Por favor, pongan atención. Si el presidente tiene un 6% de apoyo, el Parlamento no anda mucho más allá. Y lo que nos quieren convencer es de que ese Parlamento, absolutamente hoy día deslegitimado, va a entregarnos el 50% de los constituyentes. Eso es convención mixta. Obviamente, digo yo por lo menos, lo que hay que hacer es, en un voto apruebo y en el otro convención constituyente, no convención mixta. Respecto al tema de la convención mixta, y a propósito que el domingo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, se ha generado una confusión en gran parte de la gente con la idea de mixto y paritario. Ya. Hace muy poco se aprobó que el proceso constituyente, independiente de si es convención mixta o convención constitucional, va a ser paritario. ¿Qué es la paridad en este caso? Buena pregunta. Efectivamente, se ha producido esta confusión en algunos y hay otros que la han estimulado. Convención paritaria significa la mitad hombres y la mitad mujeres. Convención mixta significa la mitad parlamentario y la otra mitad elegidos para elegir la Constitución. Son dos cosas absolutamente distintas. Y es necesario aclarar que, de acuerdo al proyecto, independiente de si vamos a solo elegir ciudadanos o va a ser mitad ciudadano y parlamentario, en ambos casos va a ser mitad hombre y mitad mujer. Exactamente. La convención mixta no quiere decir que van a ser hombres y mujeres. O sea, quiere decirlo, pero no se refiere puntualmente a eso. La condición de mixta no se refiere a hombres y mujeres, se refiere a ciudadanos elegidos y la mitad parlamentario. Es interesante además lo que has planteado tú de la paridad, porque otra de las inequidades que este sistema jurídico mantenido por la Constitución plantea es precisamente la falta de igualdad entre hombres y mujeres. Cuando, por ejemplo, la salud es un negocio, yo le puedo cobrar más a las mujeres porque van a ser madres. Claro. Y van a estar entonces a lo mejor más tiempo hospitalizadas, en fin. Como si los hijos fueran resultado de la sola acción de las mujeres, o como si solo a las mujeres les interesara que en este país hubiera niños. La Constitución y el sistema político imperante ha llevado, por ejemplo, a que en toda la historia de este Parlamento tenemos 109 mujeres parlamentarias y más de 4.000 hombres. Esa es la diferencia. Hoy día tenemos afortunadamente ya aprobado la paridad de género. Nos falta aprobar, para que efectivamente estemos en una convención representativa, asegurar la paridad de nuestros pueblos aborígenes. Otra de las deformaciones de nuestra Constitución es precisamente... Ese es un punto interesante. También se ha hablado de la plurinacionalidad. Hay otros países como Bolivia o Nueva Zelanda que en sus constituciones consagran la plurinacionalidad. ¿A qué se refiere la plurinacionalidad? En términos simples, es complejo. Sí. Se refiere básicamente a que en un país, en un determinado territorio, pueden convivir, y a menudo conviven, culturas que tienen normalmente desde tiempos muy remotos, historia, tradiciones, lenguas distintas, costumbres, por supuesto. Y con esta visión hegemónica, que por lo demás nos viene desde la época de la colonia, no es desde ahora, hemos aplastado
a los pueblos aborígenes, a los pueblos indígenas, y hemos estimado que Chile es uno solo, que la nación chilena es una sola, desconociendo que en realidad tenemos miles de chilenos que descienden directamente de nuestros pueblos aborígenes y otros miles, y en esto probablemente el 90 y tantos % de los chilenos tenemos sangre de pueblos aborígenes. O sea, no nos podemos olvidar que cuando llegó aquí Pedro de Valdivia no venían hombres, mujeres, venía solo Inés de Suárez, que no tuvo hijos. Solo venían hombres, y no me imagino que no tuvieron hijos durante ese tiempo. Es difícil tener hijos entre puros hombres. Y además, es difícil. Claro. Bueno, más allá de los ejemplos que ya nos ha dado, ¿por qué, desde nuestra postura que compartimos, por qué es necesario votar a prueba y cambiar nuestra Constitución actual? Bueno, en síntesis, por muchas cosas, ¿no? Pero así, necesitamos una Constitución que sea legítima, que el pueblo la reconozca como su Constitución. Necesitamos una Constitución que reconozca el gobierno de las mayorías. Necesitamos una Constitución que promueva, fortalezca el sistema democrático, no que lo limite, no que nos diga que 2/3 es lo mismo que 1/3. Necesitamos una Constitución en que el Estado sea efectivamente una institución que tenga un rol relevante, por un lado en el desarrollo de nuestra economía, por otro en la distribución de la riqueza. Este es un país en el que los escándalos en esta materia son enormes. Nosotros tenemos un porcentaje muy minoritario de gente que gana mucha plata y que no pagan los impuestos correspondientes. Y nuestra población, tú, yo, pagamos unos impuestos altísimos. En nuestro país uno de los ingresos más altos del Estado está dado por el IVA. ¿Y quién paga el IVA? La persona que compra 1 kilo de azúcar, que compra 1 kilo de pan, que compra cualquier cosa, paga el impuesto al valor agregado un 19%. Eso es una brutalidad. Bueno, necesitamos una institucionalidad que abandone esta idea del Estado subsidiario. La subsidiariedad... Eso es un punto importante. Se ha cuestionado mucho, o sea, se ha mencionado mucho por parte de quienes estamos a favor de un cambio en la Constitución, que es necesario cambiar la Constitución para cambiar el rol del Estado, de un Estado subsidiario a un Estado de bienestar, por así decirlo. Pero muchas personas no saben, quizás no tienen por qué saberlo, deberían, pero quizás no lo saben. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando se habla de Estado subsidiario? A ver, el Estado subsidiario es una creación de la dictadura. Antes nunca lo habíamos conocido. ¿Y qué significa? Significa que el Estado solo puede intervenir en aquellas materias en las que los particulares no lo puedan hacer o no lo quieran hacer. Y como los particulares van a intervenir en todo aquello en que puedan hacer negocio y ganar plata, en todas esas materias el Estado no puede intervenir. Prácticamente en todo. O sea, queda reducido para el Estado el manejo de las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el cobro de los impuestos y 3 o 4 cosas más. Pero en el resto no se puede. ¿Por qué? Porque la Constitución asegura que el Estado... la Constitución defiende la idea de un Estado solo interventor en la materia en que los particulares no pueden, que es exactamente lo contrario a lo que teníamos hasta la Constitución del 80. Nosotros teníamos un sistema de seguridad social que hoy día se ve reducido a la capacidad de
Hoy día desapareció. consumo. Hoy día desapareció. O sea, me Sí. refiero al bienestar de las personas, se ve reducido a su capacidad a la de consumo. billetera. Exacto. Yo estaba pensando en algún minuto en realidad en las pensiones, en el sistema de pensiones, que es un sistema de capitalización individual, no es un sistema social. Cada uno se salva. Cada uno se salva y se salva solo el que tiene mucha plata. El común de las personas, y cuando hablo del común de las personas estoy hablando probablemente del 90% de la población, recibe pensiones miserables. Miserables del verbo miserables. Y no porque tengamos poca cotización. No porque seamos flojos. No, eso ya es un mal chiste. No porque seamos flojos, desde luego, si la gente trabaja. Y no solo eso, tiene que seguir trabajando para no morirse de hambre después que jubile. Ni siquiera porque el 10% que se paga sea insuficiente, sino porque lo que se paga mayoritariamente se lo llevan las AFP y los seguros. Avanzando un poco, le tiré la broma de que los que no trabajan son de pura flojera. Un poco hablemos de los mitos que rondan alrededor del cambio de la Constitución. Uno de los mitos que se ha establecido por quienes están en contra del cambio de la Constitución es que una nueva Constitución es un complot del comunismo y que nos van a quitar la propiedad privada. Pero hay acuerdos internacionales que lo prohíben. ¿Podría explicarnos un poco cómo funciona eso? Javier, la derecha desde siempre ha funcionado sobre la base del miedo, ¿no? Cuando no hay argumento, el miedo. Y eso es una de las cosas históricas. Podemos recordar en los viejos la campaña del terror, los comunistas se comían las guaguas, en fin. Bueno, y ahora es casi chistoso, porque los mismos que en una discusión medianamente ideológica son capaces de decirte, mire, no, el comunismo es una ideología obsoleta, trasnochada, que ya no existe, son 4 gatos, en el minuto siguiente te están diciendo que los comunistas son los responsables de todos los males del planeta. Pero bueno, nadie ha pretendido nunca eliminar la propiedad privada. Eso es una idiotez. Lo que sí tenemos que hacer es asegurar que la propiedad no solo sea individual, que también exista la propiedad colectiva, que también existan las propiedades de los pueblos originarios, que existan, desde luego que exista la propiedad pública, que el Estado cuando necesite tenga las herramientas para efectivamente expropiar porque quiere hacer un camino, porque quiere construir un hospital o porque quiere hacer una cosa así. Entonces, el derecho de propiedad sí se tiene que garantizar, eso no está en discusión, pero en términos que efectivamente la propiedad esté al servicio de la comunidad, no solo al servicio individual de cada una de las personas. También vinculado con eso se habla de la si no me equivoco, no rescisividad de los derechos, no retroactividad, perdón, de los derechos, que es decir que un derecho ya consagrado en la Constitución no se puede eliminar, porque eso generaría sanciones internacionales. ¿Cómo funciona eso? En general, efectivamente, las leyes son irretroactivas, es decir, no pueden actuar hacia atrás. Pero no todas, de partida. Y habrá que ver en su momento qué es lo que se puede cambiar con otras leyes. El ejemplo más básico es el de los esclavos. Cuando se abolió la esclavitud aquí en Chile, había personas que habían adquirido derechos sobre sus esclavos. Tenían derechos adquiridos y vino una ley que les dijo, mire, usted pierde los derechos. ¿Alguien estaría hoy día disponible para decir, no, mantengamos la esclavitud hasta que los esclavos se mueran? Yo creo que sí. Peligrosa pregunta. A propósito, ¿qué otros elementos se podrían consagrar
No, creo que eso ya se lo pregunté, perdón. Vamos a aterrizar un poco la discusión al terreno local. Ya. En primer lugar, usted, antes de que comenzáramos la conversación, nos daba ejemplos de villalegrinos, por ejemplo, citó a Malaquías Concha. ¿Qué se puede decir de la historia de Villalegre en procesos históricos importantes del país, de personajes? A ver, como un poco para... Villalegre tiene la suerte de tener una serie de personajes de renombre, algunos de renombre internacional, y prácticamente todos lo que han hecho es representar las posiciones más progresistas en su momento. El abate Molina, por ejemplo, se le estima por algunos como un verdadero antecesor de las teorías evolutivas de Elwin. Tiene un artículo que se llama... de Darwin. Tiene un artículo que se llama Analogías menos observadas sobre los tres reinos de la naturaleza, que se estima como predecesora de eso. El abate Molina era partidario de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Por lo demás, decir que la Constitución francesa consagra el derecho a la revuelta popular, a la revolución. El derecho a la rebelión. Por razones obvias. El derecho a la rebelión, sí, el derecho a la rebelión. Que nuestro ordenamiento no consagra explícitamente, pero que es deducible de otros textos. Es un tema largo. Para otra oportunidad. A mí me tocó trabajar ese tema durante la dictadura. Lo manejo. El abate Molina, Malaquías Concha, ya lo dijimos, el cardenal Raúl Silva Enrique, un villalegrino que luchó por la dignidad de las personas. O sea, cuando hoy día probablemente el lema más difundido sea hasta que la dignidad sea costumbre, recordar al hombre que fue capaz de darle voz a los sin voz, de enfrentarse a una dictadura criminal, y recordar que es villalegrino no deja de ser una alabanza. Podríamos recordar también a una villalegrina absolutamente desconocida, Carolina Wiff. Carolina Wiff es hija de un villalegrino que además fue funcionario público aquí durante muchos años, Jorge Wiff. Fue oficial de registro civil, y Carolina Wiff murió después de ser detenida, torturada por la dictadura, y murió luchando por la dignidad y por la libertad de los chilenos. Es importante hacer estos reconocimientos porque muchas veces la gente piensa que quizás Villalegre, otras comunas, al ser más rurales, quizás son más conservadoras, pero no. Siempre han existido figuras que han ido más allá de lo ya establecido. Sí, por supuesto. Y como digo, aquí en Villalegre tenemos la suerte de tener una serie de personajes, podríamos recordar otro, pero en fin, desde alcaldes aquí en Villalegre que han luchado. Estoy pensando en Manuel Rodríguez Arellano, fue detenido al nada más, establecerse la democracia, se presenta candidato, es elegido, ¿cierto? Lucha por ir democratizando este país. Bueno, y podemos recordar muchos más. Estaba pensando se me fue este señor que era socialista, que estuvo 1 año y tanto preso también, la casona, Don Julio Tapia, un distinguidísimo profesor, cierto, que siempre luchó. Y les recuerdo una cosa, ser socialista no era fácil en este pueblo. No era fácil ni en este país ni en este pueblo, y él fue siempre un hombre consecuente que luchó por el bienestar, por la dignidad de los trabajadores. Entonces tenemos una historia como villalegrino de la que debemos estar orgullosos. A propósito, le mandamos un saludo a la señora Alicia Tapia, que siempre está ayudando en iniciativas como esta, hija de don Julio. Siguiendo con el tema Villalegre, pero ahora conectándolo, retrocediendo con el tema constitucional, ¿cómo un cambio en la Constitución podría influir
en Villa Alegre. Muchas veces la gente piensa que en un pueblo tan pequeño no tiene real influencia. A ver, hay varias cosas. Un cambio de constitución va a influir en la vida diaria de las personas. O sea, si tenemos en definitiva unos precios de medicamentos normales, decentes, razonables, va a influir en la vida de los villalegrinos. Si tenemos un Estado capaz de asegurar en una educación laica, libre y de calidad, va a influir en la vida de los villalegrinos. Si tenemos un CERNAC que efectivamente tenga posibilidades de parar la colusión, probablemente vamos a tener, estoy pensando hoy día por ejemplo en el precio de la uva. ¿Qué precio se paga hoy día? El precio que acuerdan los compradores. El precio que acuerdan los compradores. Y los pequeños productores hoy día carecen de la capacidad de enfrentar esa situación. Estoy pensando en el precio del maíz. Cuando el precio del maíz se medía, ¿cierto?, en función no solo de los kilos, sino de la humedad. Y quienes medían la humedad eran los mismos que lo compraban. Era escandaloso. Hoy día hay un procedimiento que está bastante más racional gracias a una villalegrina de corazón. Bueno, don Fernando, creo que la conversación ha sido bastante fructífera. Esperamos que a la gente en sus casas, a través de las redes sociales, les haya servido para entender un poco más el proceso. No sé si le gustaría agregar algo, saludar a los espectadores, a las espectadoras. Sí, solo unas breves palabras. Nada de lo que yo he dicho va a resultar si usted mañana no va a votar. Si se queda en la casa, si por alguna razón no participa de este plebiscito y no vota, no hay cambio posible. El cambio posible va a depender de que la inmensa mayoría de los chilenos nos levantemos el 26 de abril, concurramos a las urnas, marquemos en un voto apruebo y en el otro convención constituyente. A eso yo invito especialmente a la gente joven, porque este es un momento histórico que no pueden dejar pasar. Bueno, don Fernando, muchas gracias por su clase prácticamente. Muchas gracias. Y nos despedimos. Gracias a la gente que nos miró, que si dejó algún comentario, bienvenido sea. Pero bueno, esa es la idea. Y recalcar lo que mencionó don Fernando, es una oportunidad histórica. En la historia del país nunca las personas han tenido la posibilidad de acordar las reglas del juego, porque eso es lo que es la Constitución, las reglas del juego. Así que el 26 de abril hay que levantarse temprano, aguantar el coronavirus, lo que sea, votar a prueba, convención constitucional, y esperar y seguir con el proceso. Luego tendremos elecciones en octubre y quizás varias más. Por eso, votemos a prueba, convención constitucional, y nos volveremos a encontrar en una nueva conversación con profesionales y entendidos en el tema para informar a la población. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias a todos los villalegrinos